Los ataques aéreos han concluido. Nicolás Maduro se encuentra en Nueva York. Las conferencias de prensa ya han pasado al siguiente tema. Sin embargo, la crisis en Venezuela no ha desaparecido. Al contrario, se está expandiendo. Lo que comenzó como una operación militar en Caracas se ha convertido ahora en un enfrentamiento naval en el Atlántico Norte, en un problema de seguridad fronteriza en Colombia y en una fractura diplomática en toda América Latina. Y, lo que es más preocupante, está tomando una dimensión que parece no haber sido prevista en Washington, una confrontación directa entre Estados Unidos y Rusia alrededor de un único petrolero. Hace 3 días, un petrolero vinculado a Venezuela, que huía de las fuerzas estadounidenses en el Caribe, pintó una bandera rusa sobre su casco, cambió su nombre de Bella 1 a Marinara y se registró bajo la autoridad rusa. Hoy, esa embarcación se encuentra a 230 millas de la costa de Irlanda, escoltada por un submarino y buques de guerra rusos. Esto es lo que significa una escalada, no dramática ni inmediata, sino una acumulación lenta de tensiones que transforma una operación regional en un conflicto potencialmente mucho más grave. Voy a guiarles a través de los acontecimientos actuales, no de lo ocurrido la semana pasada en Venezuela, sino de lo que se desarrolla ahora en el Atlántico, en la frontera colombiana y en reuniones diplomáticas donde los países están tomando partido. Porque esto ya no se trata de Maduro, se trata de la aplicación de sanciones sobre el petróleo, del derecho marítimo, de la soberanía regional y de la capacidad del sistema internacional para contener conflictos o, por el contrario, de cómo estos pueden socavar lo que queda de ese sistema. El bloqueo que no funciona. El 16 de diciembre, el presidente Trump anunció lo que describió como un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que se dirigieran hacia y desde Venezuela. A través de Truth Social, afirmó que Venezuela estaba rodeada por la mayor flota jamás desplegada en Sudamérica. La retórica fue dramática, la ejecución menos contundente. Según varios servicios de rastreo, tankertrackers.com, Windward Maritime AI, Bloomberg y The New York Times, al menos 16 petroleros han logrado evadir el bloqueo desde la captura de Maduro el 3 de enero. 16 embarcaciones. No se trata de un número aislado, es un éxodo coordinado. Transportaban aproximadamente 4 millones de barriles de crudo y combustible que salieron de aguas venezolanas. Otros 12 buques, con un estimado de 8 millones de barriles adicionales, fueron rastreados saliendo de los puertos en lo que parece haber sido una salida sincronizada. Samir Madani, cofundador de tankertrackers.com, señaló que el momento era notable. Todos los buques partieron inmediatamente después de la captura de Maduro. Solo un esfuerzo coordinado a gran escala podía haber logrado tal maniobra. Lo que observamos no es un bloqueo efectivo, es un juego de escondite marítimo, donde quienes se esconden son expertos en hacerlo. Se trata de lo que los servicios de inteligencia denominan Dark Fleet Tankers, petroleros que operan al margen de las regulaciones marítimas convencionales. Desactivan sus transpondedores de identificación automática, destinados a transmitir ubicación y velocidad para evitar colisiones, o falsifican señales para aparentar estar en lugares lejanos. Según Reuters, la flota oscura global cuenta con más de 1.400 petroleros, 920 de ellos bajo sanciones de Estados Unidos, Reino Unido o la Unión Europea. El problema es que solo el 40% de los petroleros de la flota oscura que sirven a Venezuela están efectivamente sancionados por EU, lo que deja al 60% fuera del alcance del bloqueo. Por lo tanto, cuando la administración estadounidense dice que aplica un bloqueo completo, en realidad se refiere a interceptar solo un subconjunto de buques diseñados para evitar la detección. Estados Unidos ha logrado incautar 2 petroleros, el Skipper a mediados de diciembre y el Centuries a finales de diciembre. Ambas operaciones implicaron equipos de seguridad marítima de la Guardia Costera, fuerzas especiales del Cuerpo de Marines y helicópteros lanzados desde portaaviones. Pero 2 incautaciones de docenas de intentos posibles no constituyen un bloqueo, representan una interrupción puntual. Y la diferencia es crucial. Las exportaciones de petróleo sostienen la economía venezolana, representando cerca del 90% de sus ingresos de exportación. Si el bloqueo fuera efectivo, la economía colapsaría en semanas, los depósitos se llenarían, la producción se detendría y el gobierno perdería su fuente principal de financiamiento. Pero eso no ocurre.
La producción se ha reducido, algunos buques permanecen en puerto, pero el petróleo sigue moviéndose y los ingresos continúan fluyendo. El sistema se adapta. El caso del Marinara. Ahora, consideremos el Marinara, el petrolero que se ha convertido en un problema diplomático, antes conocido como Belot 1. Es un VLCC, un petrolero de crudo muy grande, previamente registrado en Panamá. En 2024, el Departamento del Tesoro lo sancionó por su implicación en el comercio de petróleo iraní. Ante la presión de las fuerzas estadounidenses en diciembre, los operadores tomaron medidas creativas, pintaron una bandera rusa en su casco, cambiaron su nombre a Marinara y lo registraron bajo autoridad marítima rusa. Moscú reconoció oficialmente el buque como de bandera rusa y bajo su protección. Esto plantea un dilema. Confiscar un buque que navega bajo falsa bandera ya es problemático. Confiscar uno que está legalmente registrado por un estado reconocido es un incidente diplomático. El Marinara fue rastreado a 230 millas de Irlanda, mientras patrullas de la Guardia Costera estadounidense lo seguían, apoyadas por aviones P-8A Poseidon, para vigilancia de largo alcance y caza de submarinos, aviones de reabastecimiento KC-135, transportes C-130 y aeronaves especiales U-28. No se trataba de una supervisión casual, era preparación para una posible intervención. Entonces Rusia envió un submarino y buques de superficie para escoltar al petrolero. Dos funcionarios estadounidenses confirmaron la operación a CBS News, mientras que The Wall Street Journal fue el primero en reportarlo. Lo que comenzó como una operación de cumplimiento legal se transformó en un enfrentamiento potencial con activos militares estadounidenses y rusos convergiendo en la misma ubicación. Los objetivos son incompatibles. Busca incautar el buque. Rusia lo protege. No es un simple enfrentamiento, es una situación que podría escalar rápidamente si hay un cálculo erróneo. El lunes, el presidente Trump afirmó en una conferencia en Mar-a-Lago: "Se está moviendo y al final lo lograremos". La situación es delicada. El petrolero proviene de Venezuela y está sancionado, pero la intervención de fuerzas rusas complica cualquier acción inmediata. Y el Marinara podría no estar solo. Al menos 3 petroleros sancionados más han cambiado recientemente su bandera a Rusia, según el registro marítimo ruso. Estamos ante una nueva táctica: petroleros que evaden sanciones estadounidenses buscando protección rusa, mientras Moscú parece dispuesto a proporcionarla. Esto significa que cada intento futuro de interdicción podría involucrar fuerzas rusas y convertir cada incautación en un posible incidente diplomático. El bloqueo estadounidense, ya de por sí insuficiente, enfrenta ahora una complicación geopolítica que hace aún más difícil su ejecución efectiva. Mientras se desarrolla la tensión en el Atlántico, otra crisis se gestiona en tierra firme. El presidente colombiano, Gustavo Petro, desplegó fuerzas de seguridad a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela, reforzó la presencia militar, activó protocolos de emergencia y emitió una declaración que resonó en toda la región. Petro afirmó con claridad: "Un ataque contra Venezuela es un ataque contra América Latina". Condenó los bombardeos estadounidenses y advirtió que Colombia no tolerará el desbordamiento de la inestabilidad de su vecino. Colombia sigue siendo un aliado estratégico de Estados Unidos, recibe ayuda militar significativa, coopera en la lucha antidrogas y ha sido un socio confiable de Washington en el hemisferio. Sin embargo, Petro, exguerrillero de izquierda, mantiene un perfil ideológico distinto al de líderes anteriores. Ha criticado la política estadounidense, ha llamado a replantear la guerra contra las drogas y ha promovido soluciones regionales a problemas regionales. Ahora se posiciona como defensor de la soberanía venezolana, no necesariamente del gobierno de Maduro, sino del derecho de Venezuela a existir sin intervenciones militares extranjeras. Esta postura tiene implicaciones prácticas. Colombia comparte mucho más que una frontera con Venezuela. Comparte comunidades, familias, comercio y flujos migratorios. Millones de venezolanos han cruzado hacia Colombia en la última década huyendo del colapso económico. Si Venezuela cae en caos, se produce un vacío de poder y grupos armados operan con mayor libertad. Colombia absorberá las consecuencias: aumento de migración, violencia transfronteriza y rutas de narcotráfico más inestables. La movilización de Petro no es solo simbólica, es una preparación estratégica ante posibles escenarios de inestabilidad y un mensaje claro: Colombia no respaldará aventuras militares que puedan agravar la situación.
una respuesta regional coordinada. Al condenar la operación estadounidense y presentarse como garante de la soberanía, Petro envía un mensaje a otros países latinoamericanos. La acción unilateral militar en la región no es aceptable y ese mensaje está siendo escuchado. La crisis venezolana ha provocado una reacción regional inédita. Brasil, Colombia, México, Chile, Uruguay y España emitieron una declaración conjunta, no individual, condenando las acciones. 6 países de distintas orientaciones políticas, hablando con una sola voz. La declaración subraya la violación de la soberanía y advierte sobre los peligros de normalizar este tipo de intervenciones. El presidente brasileño, Lula da Silva, fue más allá. Calificó los ataques estadounidenses como un cruce de línea inaceptable y solicitó la intervención de Naciones Unidas. Señaló que atacar países en flagrante violación del derecho internacional constituye el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, consideró la operación una amenaza a la estabilidad regional, enfatizando que las intervenciones unilaterales ponen en riesgo a todo el hemisferio. Lo hizo mientras buscaba mantener la cooperación con Washington en otros ámbitos estratégicos como comercio, migración y seguridad, mostrando un delicado equilibrio diplomático. Los gobiernos de Chile y Uruguay hicieron hincapié en el respeto al derecho internacional y la Carta de la ONU. España, voz europea con vínculos históricos y culturales profundos con Latinoamérica, manifestó que no reconoce intervenciones unilaterales que violen la ley internacional. Esta respuesta coordinada refleja un cambio estructural. Los países latinoamericanos están más dispuestos a organizarse, a resistir presiones estadounidenses y a afirmar que sus intereses soberanos no siempre coinciden con los de Washington. Parte de esta postura es ideológica. Gobiernos actuales, principalmente de izquierda o centroizquierda, desconfían de la acción militar estadounidense y recuerdan intervenciones pasadas, Guatemala, Chile, Nicaragua, Panamá, percibiendo paralelismos con lo que ocurre en Venezuela. Pero también hay razones pragmáticas. China se ha convertido en el principal socio comercial de la mayoría de países sudamericanos. La inversión china ha desarrollado puertos, carreteras e infraestructura energética, ofreciendo alternativas económicas a Estados Unidos. Por ello, cuando Washington actúa unilateralmente, ignorando instituciones internacionales, los países latinoamericanos tienen margen para objetar y coordinarse. Este cambio de quejas individuales a una resistencia regional estructurada no desaparecerá cuando la crisis venezolana deje de ser noticia. El Consejo de Seguridad de la ONU. El 20 de diciembre se celebró una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir la situación venezolana. Varios países manifestaron preocupación por el derecho marítimo y la soberanía de los Estados miembros. Algunos, como Panamá y Argentina, respaldaron a Estados Unidos, otros lo condenaron. China declaró que la acción estadounidense violaba gravemente el derecho internacional y la soberanía venezolana, poniendo en riesgo la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe. Rusia calificó la operación como ilegalidad en el Caribe, evocando prácticas de piratería y bandolerismo. Irán también calificó las incautaciones de actos de piratería sin base legal. Si bien estas declaraciones pueden parecer previsibles, de Rusia, China e Irán, el punto central es la narrativa. Estados Unidos está perdiendo la batalla diplomática. Incluso aquellos países con antecedentes propios de violaciones internacionales ahora señalan a Washington como ejemplo incumplimiento de normas. Esto genera un problema de credibilidad. Cuando EU no respeta los principios que afirma defender, se debilita su autoridad para exigir cumplimiento a otros países. Y esto es crucial porque el derecho internacional funciona solo si se percibe como aplicable a todos. Si solo limita a los débiles, mientras los poderosos actúan a su antojo, deja de ser derecho y se convierte en los caprichos de los más fuertes. El secretario general de la ONU expresó profunda preocupación, advirtiendo que la operación en Venezuela marca un precedente peligroso para las normas internacionales. No declaró ilegalidad ni pidió sanciones, sino que subrayó la gravedad de la situación.
El problema estructural persiste. Estados Unidos posee veto en el Consejo de Seguridad. El Tribunal Internacional de Justicia carece de jurisdicción sobre sus acciones, y la Organización de Estados Americanos se encuentra dividida y sin capacidad coercitiva. En la práctica, no hay consecuencias inmediatas. Puede actuar, otros países pueden condenar, pero solo cambia la percepción, la confianza y la disposición de los países a cooperar con Washington en el futuro. Estos elementos se erosionan lentamente y su reconstrucción requiere décadas. Ahora consideremos las implicaciones económicas. Aunque imperfecto, el bloqueo estadounidense tiene efectos tangibles. La producción de petróleo en Venezuela se ha visto interrumpida, aunque no detenida, sino ralentizada. Según Windward Maritime AI, al menos 16 petroleros destinados a cargar crudo o descargar napa, un diluyente necesario para exportar el crudo pesado venezolano, permanecen en puertos venezolanos. Algunos de estos buques se están utilizando como almacenamiento flotante porque salir de aguas territoriales los expone a riesgos de incautación. Los depósitos de almacenamiento en Venezuela se están llenando, y cuando estos alcanzan su capacidad, la producción debe reducirse. No se puede bombear petróleo sin espacio donde almacenarlo. Esto genera presión económica sobre el gobierno venezolano. Menos petróleo exportado significa menos ingresos, menos capacidad para pagar salarios, mantener servicios o sostener lealtades políticas. Sin embargo, todavía no es un colapso. La flota oscura sigue operando, evadiendo el bloqueo, y algunos compradores, principalmente China, continúan adquiriendo petróleo venezolano pese al riesgo. De acuerdo con datos económicos de SEIC, en 2024 Venezuela exportó más de 655,000 barriles diarios, aunque significativamente menor que su producción máxima a comienzos de la década de 2000, sigue siendo una cantidad relevante, y aunque el bloqueo ha afectado parte de ese flujo, no lo ha detenido por completo. La pregunta estratégica es, ¿qué sucederá si Estados Unidos intensifica sus acciones? Si Washington inicia incautaciones más agresivas en aguas internacionales, presiona a aseguradoras para que no cubran buques cerca de Venezuela o impone sanciones secundarias a bancos que procesen pagos de petróleo venezolano, la presión económica aumentaría de manera considerable. Pero cada paso de escalada también eleva el costo geopolítico. Confiscar barcos genera confrontaciones con Rusia. Presionar a aseguradoras afecta el comercio marítimo global. Sanciones secundarias alienan a aliados que no desean cortar sus bancos del sistema financiero en dólares. En los mercados globales, el impacto ha sido limitado. Los precios del petróleo se mantienen relativamente estables. La producción actual de Venezuela, menos de 1 millón de barriles diarios, es insuficiente para alterar significativamente la oferta global. Sin embargo, el precedente es relevante. Si Estados Unidos puede bloquear a Venezuela, puede hacerlo con otros países como Irán o Rusia. Y si la aplicación de sanciones se convierte prácticamente en guerra naval, las implicaciones para los mercados energéticos serán profundas y duraderas. Desinformación y guerra de información. Es necesario abordar un fenómeno paralelo, la propagación de información no verificada en redes sociales, videos que muestran a marines estadounidenses o a la Guardia Costera abordando petroleros, helicópteros Black Hawk en acción y supuestas incautaciones masivas circulan constantemente. Parte de esta información es auténtica, como la incautación del Skipper en diciembre, confirmada y difundida por la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, pero muchas imágenes no han sido verificadas por medios confiables. En conflictos modernos, la información se difunde más rápido que su verificación. Las redes amplifican imágenes dramáticas y videos antiguos pueden ser presentados como actuales. No se afirma que toda la información sea falsa, sino que permanece sin corroboración. En contextos de alta tensión y con múltiples gobiernos involucrados, la circulación de datos no confirmados puede ser peligrosa. Aumenta la presión pública, influye en decisiones gubernamentales y moldea percepciones antes de que los hechos estén claros. Por ello, es imprescindible distinguir entre información confirmada y reclamos no verificados y esperar la corroboración oficial antes de asumir su veracidad. Perspectivas futuras.
La operación en Venezuela ha evolucionado más allá de lo que Washington anticipaba. Ya no es solo una acción de cumplimiento interno, es un bloqueo naval que enfrenta dificultades para hacerse cumplir, una crisis diplomática con Rusia, un desafío de seguridad fronteriza para Colombia y una cuestión de soberanía regional que une a los gobiernos latinoamericanos. Este caso pone a prueba la capacidad de Estados Unidos para aplicar presión económica y militar sin generar consecuencias geopolíticas mayores. La evidencia inicial indica que no puede hacerlo sin costos. El bloqueo presenta fugas, los petroleros escapan, Rusia provee protección, América Latina se coordina y la ONU observa con preocupación. Las herramientas estadounidenses, sanciones, interdicciones y patrullas navales resultan menos eficaces de lo previsto frente a adversarios adaptativos. Esto no significa que la operación esté condenada al fracaso. Estados Unidos dispone de un poder militar y económico considerable. Puede mantener la presión, incautar más buques y aumentar sanciones. Pero cada escalada conlleva costos crecientes, erosión de la confianza de aliados regionales, confrontaciones con Rusia y el establecimiento de precedentes que otros países observarán para reducir su dependencia de sistemas estadounidenses. China, por ejemplo, sigue muy de cerca estas acciones y ajusta sus estrategias de diversificación y mitigación de riesgos. El costo estratégico, la pérdida de poder blando, la creación de alternativas al dominio estadounidense y la transformación del sistema internacional de reglas a poder, no aparece en los informes del Pentágono, pero es real y duradero. Una vez que la percepción global acepte que el poder determina los resultados, se incrementa la competencia y la inestabilidad. Las reglas generan orden, el poder genera rivalidad. Conclusión, la crisis que se expande. La crisis en Venezuela estaba concebida para ser contenida, una operación rápida, la remoción de Maduro, la instalación de un gobierno aliado, la estabilización de los flujos petroleros y el retorno a la normalidad. Pero la contención ha fracasado. La crisis se extiende geográfica, diplomática y económicamente. Hoy es un enfrentamiento naval en el Atlántico Norte, un desafío fronterizo en Colombia, una fractura diplomática en América Latina, una prueba del derecho internacional y una demostración de los límites del poder estadounidense. Los ataques aéreos han terminado, pero las consecuencias apenas comienzan. La historia no se repite, pero rima. Imperios que sobreestiman su poder, que olvidan que la fuerza puede remover gobiernos, pero no construir legitimidad. Venezuela será recordada no por la operación en sí, sino por lo que revela sobre la naturaleza cambiante del poder, la erosión de normas internacionales y la disposición de otros países a resistir. Mientras tanto, la persecución del Marinara continúa. El bloqueo naval lucha por imponerse, el impacto diplomático se expande y en algún punto del Atlántico Norte un submarino ruso escolta un petrolero mientras activos navales estadounidenses observan. Ambos lados comprometidos, ambos calculando, ambos conscientes del riesgo de que un error pueda desatar una crisis mayor. Esa es la situación actual, no la historia de la semana pasada que apareció en los titulares, sino la narrativa en desarrollo que define el presente.